Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Surge la Iglesia Pentecostés de los 5 ministerios del Dios viviente, con una gran responsabilidad y un desafío de conquistar las naciones para Cristo. El Ministerio Internacional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una visión profunda de edificar y arrebatar las almas para Cristo, presenta su programa Escogidos para Vida Eterna. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Surge la Iglesia Pentecostés de los 5 ministerios del Dios viviente, con una gran responsabilidad y un desafío de conquistar las naciones para Cristo. El Ministerio Internacional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una visión profunda de edificar y arrebatar las almas para Cristo, presenta su programa Escogidos para Vida Eterna. Al nombre del Señor. Bueno, pues seguimos en este su programa evangelísticos escogidos para vida eterna. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, vamos pues a darle todo el lugar que se merece, gloria a Dios, a la palabra del Señor. Algo que tenemos que entender y que dejar bien en claro, gloria al Señor, es que lo más importante, y eso ha sido a través de la historia de la iglesia, y ha sido también a través de la historia del pueblo de Israel, lo que debe de ocupar importancia y tiempo, y lo que se merece reverencia, temor, obediencia, fidelidad, lealtad, fe, es a la palabra de Dios. Si uno comienza a introducirse en la historia de la iglesia en estos 2000 años, vamos a poder entender y llegar a una conclusión: que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia regenerada, la iglesia transformada, nacida de nuevo, que tiene el Espíritu del Señor, siempre en todos los tiempos ha entendido algo en común.
que la palabra de Dios tiene una importancia suprema. La palabra de Jehová, la palabra de Cristo, la palabra de los apóstoles, de los profetas, que son palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha tenido su lugar, su tiempo importante dentro del culto, dentro de la liturgia, dentro de las reuniones, dentro de la asamblea, dentro de la congregación. La palabra de Jehová, la palabra de Dios, las sagradas escrituras siempre han tenido un lugar importante, supremo en el corazón, en la vida de la iglesia. Por eso podemos entender que cuando se presenta la crisis dentro de la iglesia, ahora podemos entender cuando se presentan, aleluya, los disturbios, los problemas, los caos espiritual, los caos teológicos, los caos doctrinales, disciplinarios. Ahora podemos ver que cuando se levantan y se presentan caos teológicos, manifestaciones raras y extrañas, prácticas, creencias antibíblicas, extra bíblicas, han sucedido, han acontecido por una causa que no le daban importancia. No entendieron que la palabra de Jehová era la que iba a afirmar, establecer, fortalecer, ungir, dotar, proteger, encaminar, dirigir, guardar la iglesia. Por eso que hoy en día concilios enteros están sucumbiendo en este problema de la apostasía. Por eso que organizaciones enteras, ministerios, iglesias, denominaciones están sucumbiendo, están hundiéndose, están siendo arrastrados, destruidos por este monstruo llamado la apostasía, por este espíritu diabólico llamado la apostasía, que se ha levantado con una furia satánica, engañando, confundiendo, perturbando, distrayendo, alejando, arrastrando a mucho pueblo de Dios. ¿Qué vemos en este tiempo en las congregaciones de Jehová? ¿Qué vemos en este tiempo en los cultos de adoración? ¿Qué vemos en este tiempo en el desarrollo de la liturgia? ¿Qué vemos en este tiempo en las reuniones de cristianos evangélicos? ¿Qué vemos nosotros en este tiempo en la asamblea de los santos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos prácticas paganas, mundanas. Vemos manifestaciones místicas, raras, satánicas. Vemos filosofía, teología liberal, atea, humanista. Vemos que la psicología, entre paréntesis, cristiana, porque esa es una mentira de Satanás, que ha hecho creer a muchos pastores que se puede enseñar psicología cristiana. Y eso es una mentira del diablo, es un veneno que ha contaminado el corazón de la iglesia. Ahora lo que vemos en este tiempo es psicología cristiana, que está investigando el campo de la mente, del alma y del corazón, diciéndole a muchos que necesitan encuentros, retiros, sanidades del alma, liberaciones. Podemos ver muchas cosas dentro de la liturgia, del culto, de la adoración, de la reunión, de la asamblea, de la congregación. Podemos ver muchas cosas. Otra de las cosas que se ha levantado de una manera diabólica y satánica
Y no podemos negar de que está tomando el control, importancia suprema y todo el tiempo dentro de la congregación. Y me estoy refiriendo, gloria al Señor, a la alabanza. Y usted me dirá, hermano, pero la alabanza es bíblica. Por eso digo que los que tienen el Espíritu de Jehová tienen que discernir y no aceptar, no permitir y no aceptar de que diferentes canciones religiosas lo consideren en la categoría o entren en la categoría de himnos, de salmos y de cantos espirituales. Hoy en día podemos ver que se ha levantado un espíritu, un ídolo llamado la música, donde miles de pastores, líderes, creyentes se han vuelto ultra archi idólatras de la música. No estoy hablando de la alabanza a Dios, no estoy hablando de los cánticos espirituales, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la música religiosa que ha desalojado, desterrado, que ha, aleluya, sacado del corazón de la iglesia la palabra de Dios. Ahora se le da más tiempo, más importancia a la música religiosa, pagana y en muchas ocasiones satánicas que se manifiestan y se presentan dentro del culto de adoración. Cuando uno se detiene y comienza a observar, uno va a poder darse cuenta. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante: por sus frutos los conoceré. ¿Qué significaba esto? Yo quiero que presten mucha atención, porque hoy en día se ha levantado un espíritu diabólico que está levantando una idolatría terrible en el corazón de los creyentes, a un ídolo llamado la música. Escuche, por favor, escuche lo que quiero tratar de hacerle entender. Cuando Jesús hablaba de los falsos profetas, de los falsos profetas, Jesús no enfatizó la profecía que salía de la boca del falso profeta. Cuando Jesús hablaba de los falsos profetas en Mateo, Jesús no dio importancia o no quiso centrarse en la profecía que salían de los falsos profetas. Jesús fue al punto, aleluya, del problema. Jesús dijo: por sus frutos los conoceré. La marca de un verdadero profeta, el símbolo, la huella, la identidad de un verdadero profeta de Dios es la vida piadosa que lleva delante de Dios y delante de los hombres. Jesucristo enfatizó que al falso profeta se le conoce por la vida que lleva, una vida de desorden, una vida de escándalo, de violencia, de avaricia, de codicia, una vida de soberbia, de autosuficiencia, de altivez, una vida, gloria a Dios, pagana, mundana, una vida, gloria a Dios, desordenada, violenta, sensual. El Señor quiso que entendamos que nosotros podemos darnos cuenta si ese hombre es verdaderamente un siervo de Dios o no, por la vida que lleva. Y lo mismo yo quiero que usted entienda. La música ha tomado mucha fuerza, ha tomado mucho control, mucho poder dentro del pueblo evangélico. Y yo no voy a centrarme o ocuparme de la clase de canción o de letra que se canta en la música, sino yo voy a irme al punto importante: la clase de vida, la clase de comportamiento que esa música fomenta, imparte, transmite, influencia en la vida de los creyentes.
Esa clase de músicas fomentan liberalismo, fomentan autosuficiencia, independencia, soberbia, liviandad, mundanalidad, carnalidad, tibieza, indiferencia, insensibilidad. Fomenta el desorden, el caos, la sensualidad, la vulgaridad. Alabado sea Dios. Es por eso que cuando la iglesia saca la palabra de Dios de su culto, de su liturgia, está 100% propensa a sucumbir en el error, en la apostasía, en la blasfemia, en la perdición. Por eso que en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en Levíticos capítulo 21. Quiero que me acompañe por favor en Levíticos capítulo 21, versículo 16 hacia adelante. La santidad de los sacerdotes. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La santidad de los sacerdotes. Y específicamente vamos a hablar acerca de los 12 defectos de los sacerdotes. Vamos a hablar acerca de los 12 defectos de los sacerdotes. Y leemos el versículo 16 que dice así. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escrito está. Verso 16. Acompáñenme, Levíticos capítulo 21, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Dios bendiga su palabra en este día, en esta mañana. Y quiero que preste atención. Quiero que preste atención, por favor. Porque ahora está muy de boga lo moderno, lo convencional, lo humano. Porque en este tiempo está muy de moda y ha agarrado cuerpo, poder, espacio, tiempo dentro de la iglesia. Jehová le habla a Aarón. Aarón representaba a la casta, a la estirpe sacerdotal. Aarón era el hombre que fue llamado por Dios. Alabado sea Dios. Dios llamó a Aarón para el ministerio. Dios llamó a Aarón para la obra. Dios llamó a Aarón para que dirija, desarrolle la liturgia, la adoración, la alabanza, el sacrificio, los holocaustos, la ofrenda, la expiación. A su nombre gloria. Dios llamó a Aarón para establecerlo en el ministerio. Alabado sea Dios. Lo sabemos por las Sagradas Escrituras, por el libro de Éxodo. Podemos entender por el libro de Levíticos. Podemos entender que Jehová, el Dios de Israel, llama con llamamiento divino a Aarón para establecerlo como sumo sacerdote, como cabeza, como autoridad del santuario de Dios, encargado como mayordomo, aleluya, como líder, gloria a Dios, para poder administrar, ministrar, suministrar las cosas santísimas de Jehová. Era un ministerio poderoso, glorioso, divino. Un ministerio que venía del cielo. Y podemos, gloria a Dios, poder asemejarlo a este tiempo. Y es como cuando Dios llama al pastor. Es cuando Dios llama al pastor con un llamamiento divino, santo, glorioso. Es como cuando Jehová, el Dios del cielo, llama al pastor para establecerlo dentro de la casa de Jehová, para que el pastor sea un mayordomo, sea un líder, quien ministre, administre, suministre, gloria a Dios, las cosas santísimas de Jehová dentro del templo. A su nombre sea la gloria. Jehová llamó a Aarón. Llamó a Aarón con un propósito. El propósito de que Aarón sea el encargado de poder ministrar las cosas santas, las cosas santísimas de Jehová dentro del santuario. Y quiero que escuche por favor esto, porque es importante. Dios había mandado a construir muebles consagrados, muebles, aleluya,
purificados, santificados con sangre. Tenemos el altar del sacrificio. Tenemos el lavatorio, el lavacro de bronce. Tenemos, gloria a Dios, a la derecha la mesa de los panes de la proposición. Tenemos al frente el candelabro de 7 brazos. Tenemos a nuestra izquierda, gloria a Dios, el altar del incienso. Y cruzando el velo tenemos el arca del pacto, donde moraba la presencia, la Shekinah de Dios, protegida por 2 querubines, con el rostro mirando a la tapa o el propiciatorio. El encargado de poder velar, de poder cuidar, de poder ministrar, de poder usar correctamente los muebles, los utensilios que había dentro del santuario, era Aarón. Aarón tenía la responsabilidad de parte de Dios de poder trabajar en las cosas santísimas con bastante temor, con bastante reverencia, con bastante cuidado, diligencia, porque eran cosas de Dios, porque eran trabajos divinos, eran trabajos gloriosos. A su nombre sea la gloria. Y lo constituye como sumo sacerdote y mayordomo del santuario. Y en un momento Dios le llama a Aarón y le da ciertas instrucciones. En un momento determinado, Dios iba a proveer a Aarón, Dios iba a proveerle de hombres que trabajen con él. Dios iba a proveerle a Aarón de hombres que lo ayuden, que lo apoyen y que trabajen junto con él en el ministerio del santuario. Dios levantó a 4 hombres que eran los hijos de Aarón. Dios le dio un equipo, Dios le dio un grupo de hombres a Aarón, para que Aarón, juntamente con este grupo de hombres, puedan trabajar en las cosas santísimas de Jehová, el Dios de Israel. Pero Jehová quería que Aarón entienda algo muy importante. Como en este tiempo Jehová quiere que el pastor entienda algo importante. Jehová ha provisto, Jehová ha suministrado, ha proveído a un grupo de hombres, a un grupo de personas, para que trabajen juntamente con el pastor en el santuario, en el templo de las cosas santísimas. Pero antes, escuche por favor, antes que estos hombres entren al santuario a trabajar, Dios le llama a Aarón y le dice algo que Aarón tiene que saber. Jehová llama a Aarón como cabeza, como jefe, como ministro, líder, como autoridad del santuario. Lo llama a Aarón y le da unas instrucciones. Les da unos requerimientos, unos requisitos. Y Jehová, mientras le va hablando, le va detallando y le va especificando lo que Aarón tiene que hacer. Aarón tiene que tener mucho cuidado en supervisar la vida, el cuerpo de los sacerdotes. Dios le dice a Aarón, yo te he puesto como cabeza de mi santuario, Aarón. Yo te he llamado, Aarón, para este ministerio glorioso. Aarón, yo Jehová, el Dios de tus padres, yo Jehová, el Dios de Israel. Aarón, yo he extendido mi mano y te he traído y te he constituido en esta obra, en este ministerio. Aarón, yo te he puesto como sumo sacerdote para que trabajes en este ministerio glorioso. Aarón, yo te he tomado, gloria a Dios, y te he dado un nombre, y tu nombre es el sumo sacerdote. Yo te he dado vestiduras, gloria a Dios, y te he ungido para que tú puedas entrar a mi santuario y puedas ministrar en mi nombre.
Y no solamente eso, Aarón, sino que yo, Jehová, el Dios de tus padres, te voy a proveer de un grupo de personas para que trabajen contigo. Y en este caso van a ser tus 4 hijos. Porque a mí me ha placido, porque yo he querido, porque así lo he determinado, Aarón. Yo levanto a tus 4 hijos, Aarón. Yo los levanto como sacerdotes. Y no solamente a tus 4 hijos, sino a tu generación, a la generación de tus hijos, y de tus hijos, sus hijos, y de sus hijos, sus hijos, sus hijos, por todas las generaciones. Era una promesa de bendición. Era una promesa de gloria. Era una promesa de dicha que Aarón estaba recibiendo. Y no solamente Aarón, sino sus 4 hijos estaban recibiendo una bendición que iba a pasar de generación en generación. Un ministerio glorioso que iba a pasar de generación en generación. Un llamado divino con poder, con unción, con gloria de Dios, que iba a pasar de generación en generación, de generación en generación. Era una bendición, era un compromiso que Dios había hecho con Aarón, era un compromiso que Dios había hecho con sus hijos, gloria a Dios. ¿Cómo no aprovecharlo? ¿Cómo no aprovechar esta bendición? ¿Por qué desaprovecharlo? ¿Por qué tomarlo por poco? ¿Por qué ignorarlo? ¿Por qué desvalorizarlo? ¿Por qué ser indiferentes con esta bendición? Aarón entendió que tenía que serle fiel a Dios en el ministerio. Y una de las maneras para demostrar su fidelidad a Dios tenía que ser la obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Aarón tenía que demostrar su fidelidad a Dios a través de la obediencia en su palabra. Alabado sea Dios. Y Jehová le dice: escucha bien, Aarón, lo que te voy a decir en este día. Ninguno, ni siquiera uno, Aarón. Ninguno de tus descendientes, sea tu hijo, sea tu nieto, bisnieto, tataranieto, ninguno de tus descendientes, Aarón, que tenga algún defecto, no puede entrar al santuario de Jehová. Óyelo bien, Aarón. Óyelo bien, pastor. Óyelo bien, hombre de Dios. Óyelo bien, ministro. Tú que estás pastoreando, tú que estás ministrando, tú que estás liderando, tú que estás gobernando, tú que estás presidiendo la obra de Dios. Jehová le dijo a Aarón, y Jehová te dice a ti hoy en este día. Escucha bien, Aarón. Y Él te llama por tu nombre hoy día. Y te dice: escucha bien, Aarón. Yo te he puesto por sumo sacerdote en la casa de Jehová. Y serás responsable de todo lo que ocurra, de todo lo que acontezca y se haga dentro de la casa de Jehová. Porque a ti te he puesto como cabeza, Aarón. Y te voy a dar la bendición de que tus descendientes, tus generaciones, también ministren dentro de mi santuario. Pero escúchame bien, Aarón. Te voy a decir algo. Ninguno de tus hijos, ninguno de tus parientes, ninguno de tus generaciones que tenga algún defecto, ellos no podrán ofrecer el pan de tu Dios. Ellos no podrán ofrecer las cosas sagradas a Jehová. Ellos no tendrán participación. Ellos ya no podrán trabajar en las cosas santísimas. Podrán comer del pan sagrado, podrán comer de las cosas sacrificadas, pero ya no podrán trabajar dentro del santuario. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Dios le dice a Aarón: tienes que inspeccionar el cuerpo de los sacerdotes.
No tengas vergüenza. Revísale su cuerpo. No tengas vergüenza. No tengas temor. No tengas pena. Tu responsabilidad, Aarón, es revisar el cuerpo físico de los sacerdotes que entran a mi casa. Y el único responsable serás tú. Así que ningún sacerdote, ninguno que quiera liderar, ninguno que quiera predicar, ninguno que quiera trabajar en la obra, ninguno que tenga defecto lo puede hacer, Aarón. Dios fue drástico. Dios fue preciso. Dios fue radical en esto. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Por favor, escuchen. Escuchen. La casta sacerdotal era de Aarón, sus hijos. Nadie más podía ser sacerdote, solamente la descendencia de Aarón. Ninguna otra tribu, solamente Aarón y su descendencia eran llamados a ser sacerdotes y trabajar dentro del altar. Ahora escuchen esto. Si algún hijo de Aarón nacía con defecto, por más que descienda de Aarón, si tuviera defecto, el defecto lo descalificaría para trabajar en la obra del Señor. Por más que este sacerdote que tenga defecto quiera, desee, se haya preparado, haya estudiado mucho, por tener defecto, no puede trabajar, no puede ofrecer sacrificios en el santuario al Dios de Israel. En este tiempo, escuchen, en este tiempo hay líderes, ministros que tienen estudios, certificados, credenciales, han cruzado universidades, institutos, centros teológicos, conferencias, congresos, talleres, han aprobado en cursos teológicos, conocen mucho del ministerio por estudio, por investigación, se han preparado, han investigado, han estudiado mucho, conocen mucho, desean, quieren servir en la obra, pero el Señor dice, si tienen defecto, no pueden trabajar en la obra del Señor. Por más que conozcan mucho, por más que tengan mucha teología, por más que tengan muchos cursos teológicos, por más que sepan mucha Biblia, mucho conocimiento, por más que tengan credenciales, certificados de estudios profundos y avanzados en la teología, Dios dice, si tienen defecto, no pueden trabajar en la obra del Señor. Pero qué pena, porque hoy en día lo que menos les importa a los pastores es ver el defecto del líder. Hoy en día lo que los pastores ven es que sepa mucha Biblia, que tenga el don de la palabra, que tenga cualidades, facilidad para predicar, para evangelizar, que tenga facilidad para desarrollar un culto, que tenga facilidad para cantar, que tenga facilidad, que tenga conocimiento para hacer algún trabajo dentro de la iglesia. A ese lo pone como líder, a ese lo pone como ministro, y no le interesa si tiene defecto de adulterio, defecto de fornicación, defecto, gloria a Dios, aleluya, de mentira, defecto de rebeldía, de desobediencia. No le interesan sus defectos. Lo que le interesan hoy en día a los pastores es que tengan habilidades, cualidades, que tengan bastante conocimiento y rápidamente lo ponen a ministrar. Mire, hermanos, Aarón era el responsable que no entre ningún sacerdote con defecto al santuario de Jehová. Y dice así, versículo 17: habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y miren, escuchen por favor, aquí Jehová enumera 12 defectos. Jehová enumera 12 defectos que descalificaban
al sacerdote para entrar al santuario y ofrecer los sacrificios a Jehová. Número 1, siga conmigo. Dice, varón ciego. Al sacerdote le descalificaba el trabajo en la obra de Dios si era ciego. Por más que el sacerdote quería, por más que el sacerdote deseara, se preparara, estudiara para entrar al templo, su defecto de la ceguera no le permitía, le descalificaba de ser apto para el trabajo de Dios. Así que un sacerdote ciego quedaba descalificado en la obra de Dios. Transportémosle a este tiempo. ¿Cuántos pastores están ministrando ciegos? ¿Cuántos líderes ciegos? ¿Cuántos ministros ciegos? ¿Cuántos hombres y mujeres ciegas que están ministrando en la obra del Señor? Tienen conocimiento, tienen mucho deseo, pero son ciegos en las cosas de Dios. Y su ceguera les lleva a tropezar. Su ceguera les lleva a equivocarse, a no discernir bien, a no identificar bien, a no diferenciar bien. Es por eso que hoy día podemos darnos cuenta que hay muchos pastores ciegos, ministros ciegos, que para Dios están descalificados, no son aptos para trabajar en la obra del Señor. Pero hoy en día, ¿cuántos ciegos? Hay muchos ciegos, hay muchos ciegos en la obra de Dios. Ciegos que no se dan cuenta que esa música es del diablo. Ciegos que no se dan cuenta que esa música es del mundo. Ciegos que no se dan cuenta que esa música es carnal, sensual. Ciegos que no se pueden dar cuenta que esa música no es del cielo, sino de la tierra. Esa música no es del espíritu, sino de la carne. Por eso que esa clase de música ha entrado a las iglesias, porque los pastores son ciegos. Y dijo Jehová a Aarón: ningún sacerdote ciego entrará a mi santuario. Por más que quiera, por más que desee, por más que sueñe en trabajar en la obra, si es ciego, no puede. ¿Cuántos ciegos hay? Ciegos que no diferencian entre la vestimenta indecorosa, indecente, escandalosa, inmoral, sensual. No diferencian con la vestimenta decorosa, que tiene decencia, pudor, recato, honor, dignidad, pureza. Ciegos, pastores ciegos, que no puedan diferenciar la clase de atavío, la clase de vestimenta. Ciegos, que no puedan diferenciar en el vestir. Como son ciegos, todo les da igual. No pueden diferenciar porque están ciegos. A su nombre sea la gloria. Y Jehová le dijo a Aarón: ningún sacerdote ciego entrará a mi casa, porque tiene defecto. Seguimos. Ningún varón ciego, cojo. Si algún sacerdote nacía con un defecto de cojera, le faltaba el pie, le faltaba la rodilla, la pierna, por más que este sacerdote quería, por más que este sacerdote usara muletas, la cojera lo descalificaba del sacerdocio. Aunque este sacerdote cojo quiera con todo su corazón servir a Dios, no va a poder, porque la cojera le va a hacer tropezar, la cojera le va a hacer caer, la cojera no lo va a dejar caminar bien en el camino del Señor. Pasémosle este tiempo. ¿Cuántos pastores cojos están ministrando, liderando? ¿Cuántos pastores cojos hay en la obra del Señor? ¿Y sabe por qué digo que hay pastores cojos? Porque no caminan bien,
caminan mal, caminan con dificultad, caminan con defecto, se caen, se tropiezan. A su nombre, gloria. Pastores cojos, que para Dios ustedes están descalificados. No pueden caminar bien en el camino de rectitud. No pueden caminar bien en el camino de santidad. No pueden caminar bien en el camino de justicia. ¿Y sabes por qué? Por más que tú quieras caminar bien, no podrás caminar bien porque estás cojo. Estás cojo. Nunca vas a poder caminar bien. Por eso que el ministerio anda mal. Por eso que el ministerio camina mal. Por eso que el ministerio cae y se tropieza. Por eso que la congregación camina mal. Por eso que la congregación se tropieza, se cae, no puede caminar bien, porque el pastor es cojo. Alabado sea Dios. Pero seguimos leyendo la palabra de Dios. Y le dijo Jehová el Señor a Aarón: Aarón, ninguno de tus descendientes, los que van a trabajar contigo en la obra, los que serán futuros líderes, los que serán futuros pastores, los que serán futuros evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, líderes, los que serán en el futuro hombres de Dios, si tienen defecto, descalifícalos. Por más que tengan años en la obra, por más que tengan mucho conocimiento, descalifícalos. Porque ese defecto no le va a dejar hacer bien la obra que yo quiero. Y le dice Jehová a Aarón: ningún ciego entrará a mi tabernáculo, ningún cojo entrará a mi tabernáculo. Y seguimos leyendo. Y dice: o mutilado. Mutilado. Y cuando hablamos de mutilado, alabado sea Dios, estamos hablando que por nacimiento o por un accidente una persona ha perdido un miembro del cuerpo, sea una mano, sea un dedo, sea un brazo, alabado sea Dios, sea una oreja, sea la nariz, sea un ojo, alabado sea Dios, sea el pie, sea la rodilla, sea la pierna, alabado sea Dios. Cuando hablamos de mutilado, estamos hablando que una persona ha nacido, aleluya, faltándole un miembro del cuerpo, o en un accidente, en una desgracia, ha perdido parte de su cuerpo. El sacerdote que estaba mutilado no podía entrar al santuario de Jehová. ¿Y por qué el sacerdote que estaba mutilado no podía entrar al santuario de Jehová? ¿Sabes por qué? Porque no iba a poder ejercer el ministerio a perfección, porque no iba a ser la voluntad perfecta de Dios, porque no se iba a mover con libertad, alabado sea Dios, porque no iba a tener la facilidad para trabajar, para abocarse en la obra de Dios, porque en algún momento, la falta de algún miembro le llevará a estancarse, a cansarse, a frustrarse, a desviarse. A su nombre, gloria a Dios. Un sacerdote mutilado no puede hacer la obra completa y perfecta de Dios, porque en algún momento va a fallar, va a fracasar, lo va a echar todo a perder. Pero trasladémoslo a este tiempo. ¿Cuántos pastores viven y ministran en el púlpito mutilado? Pastores mutilados que le faltan los oídos porque no oyen la voz de Jehová. Pastores mutilados porque han perdido la lengua y ya no predican la palabra de Jehová. Pastores mutilados que han perdido un brazo, una mano, por eso ya no hacen la obra de Jehová. Pastores mutilados que han perdido un pie, una pierna y ya no pueden caminar en los caminos de Jehová. Pastores mutilados saben que están mutilados, saben que no tienen oídos, por eso no pueden escuchar la voz de Dios. Pastores mutilados saben, aleluya, que han perdido la lengua, por eso ya no pueden predicar la sana doctrina. Pastores mutilados saben que están mancos, no tienen un brazo, por eso saben que no pueden hacer la obra de Dios. Alabado sea Dios. Los 12 defectos del sacerdote. Y Jehová le dijo algo a Aarón, y quiero que escuche esto, porque esto es algo muy importante. Escucha aquí, escuche.
La pregunta es, ¿cómo podrá Aarón saber si algún sacerdote tenía defecto en el cuerpo? ¿Cómo? Si los sacerdotes llevaban túnicas, ¿cómo Aarón iba a saber que los sacerdotes le faltaba de repente un testículo, le faltaba de repente parte del cuerpo, tenían mal los brazos, tenían mal las piernas? ¿Cómo Aarón se iba a dar cuenta de que tenían defecto, de que tenían problemas, de que tenían deficiencia? ¿Cómo Aarón lo iba a saber? La única manera y la única forma de cómo Aarón se iba a dar cuenta e iba a estar seguro que los sacerdotes estaban perfectos era llevándoles a un cuarto y desnudándolos, revisando su carne, revisando sus miembros, revisando sus pies, revisando sus manos, revisando sus brazos, revisando su espalda, su cuello, su cabeza, su oreja, sus ojos, su lengua, sus dedos. A su nombre gloria. Y si algún sacerdote no quisiera, no deseaba ser revisado por Aarón, Aarón tenía que tomar la autoridad de Dios y desechar, arrojar, botar, despedir a ese sacerdote soberbio, arrogante, que no se deja examinar por su sumo sacerdote. Pero pasémosle a este tiempo, trasladémonos a este tiempo 2012. ¿Cómo el pastor va a poder darse cuenta de que el ministro, el líder, tiene defecto? Sencillo: indagando, investigando, preguntando su vida, su matrimonio. Eso no es chismosería. Eso es algo importante que el pastor tiene que saber y hacerlo. Averiguarse la clase de testimonio que tiene en su barrio, en su calle, en su pueblo, en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con los vecinos, en el trabajo. Investigar, indagar la clase de vida que tiene, para darse cuenta que ese líder es irreprensible. Lo mismo Pablo le dice a Timoteo: los que anhelan obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, sea irreprensible, no tenga defecto como los sacerdotes. Y si algún líder se revela, en que el pastor lo examine, lo indague, le pregunte, el pastor tiene que desecharlo. El pastor tiene que echarlo fuera, botarlo, arrojarlo, despedirlo. Porque no es humilde, no se sujeta, no obedece. Porque el pastor ha recibido de parte de Dios la autoridad, la potestad y el poder para revisar a los líderes si tienen defecto o no. Pero hoy en día, qué pena escuchar a pastores, oír de pastores que saben que hay hermanas que ministran teniendo actos sexuales con otros hombres. Qué triste saber que los pastores saben que hay hombres que ministran alabanza teniendo actos sexuales con una mujer sin ser casado. Qué triste saber que hay pastores que permiten que la gente ministre, participe, lidere, prediquen, dirijan, sabiendo que son rebeldes, ladrones, autosuficientes, soberbios, arrogantes y de mal testimonio. Pero Dios los va a tomar en cuenta. Esos pastores no podrán escapar del justo juicio de Dios, porque están haciendo daño, y a esas personas los están haciendo 2 veces más hijos del infierno. Pero seguimos con la palabra del Señor. Versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado. Y para poder entender la palabra sobrado, hemos tenido que investigar su etimología. Y la palabra sobrado habla de gordura, habla de sobrepeso,
Y estaba prohibido que los sacerdotes sean personas gordas, personas que estén sobrepeso, personas que no puedan caminar y trabajar con libertad por su peso, por su gordura. A su nombre, gloria. Se da cuenta que Dios exigió que los sacerdotes sean perfectos aún en el cuerpo físico. Estaba prohibido que un sacerdote gordo entre a ministrar. Estaba prohibido. Dios lo descalificaba. Aquel sacerdote que estaba gordo, subido de peso. A su nombre, gloria. Su peso, su carne, su gordura no le dejaba caminar, no le dejaba ofrendar sacrificios, holocaustos, ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque la gordura, el sobrepeso, lo fatigaba, lo cansaba, lo aburría, lo hostigaba. A su nombre, gloria a Dios. Pero pasémosle este tiempo. Alguien me dirá: predicador, usted ya se está pasando de la raya, porque mi pastor es gordo. Pero en este tiempo no hablamos físicamente. Un ejemplo: yo tengo el ojo izquierdo dañado con un clavo y perdí la vista. Si así fuera en este tiempo, yo quedaría descalificado. Hay pastores que no tienen una pierna y ministran con muletas. Si fuera para este tiempo, esos pastores quedarían descalificados. Pero ahora Cristo llevó el pecado al corazón. A su nombre, gloria. Pero vamos a este tiempo. ¿Quiénes son los pastores sobrados? ¿Quiénes son los pastores sobrados? Los pastores gordos, los pastores que están sobrepeso. Cuando hablamos de sobrepeso, cuando hablamos de gordura, estamos hablando de carne, de carnalidad. A su nombre, gloria. Y en este caso nos estamos refiriendo ahora a pastores que andan, que viven gobernados por la carne. Pastores carnales que andan en la carne los fatiga. La carne, aleluya, los estorba. La carne los cansa, los debilita, los fatiga, los desanima, los desalientan. A su nombre, gloria. Jehová le dijo a Aarón: ningún sacerdote gordo, ningún sacerdote que esté sobrepeso entrará a mi santuario, porque hay defecto en él. Y es lo mismo que en este tiempo Dios dice: ningún pastor, ningún líder que ande en sobrepeso, o sea, que esté más en la carne que en el espíritu, ministre las cosas santísimas de Jehová. Por eso que hoy en día podemos ver cómo muchas congregaciones, concilios, organizaciones, ministerios, iglesias, denominaciones están siendo enrumbadas por voluntad de hombre, por voluntad de carne y no por la voluntad del espíritu. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores que están con sobrepeso de gordura. Cuando hablamos de sobrepeso, es que están gobernados por la carne, por la naturaleza pecaminosa, por el yo, por el orgullo, la autosuficiencia, la rebeldía, la obstinación. A su nombre, gloria. Pero sigamos leyendo la palabra del Señor. Versículo 19. Varón que tenga quebradura de pie. A su nombre, gloria. Pero quiero especificar esto. Quiero que escuchen esto, por favor. Una de las cosas que descalificaba al sacerdote y que le hacía no apto de entrar al santuario de Jehová para ministrar las cosas santísimas, era de que tenga quebradura de pie. Ahora, cuando hablamos de quebradura de pie, no se está refiriendo que así nació, sino que en un momento de su crecimiento, en un momento de su vida, por causa de una desgracia, por causa de un accidente, este sacerdote se quebró, se rompió el hueso. A su nombre, gloria. En un momento de su vida, el sacerdote tuvo un accidente y se rajó, se quebró, se rompió el hueso del pie. Y eso lo descalificaba para trabajar en la obra del Señor. Pero algo quiero aportar aquí. El sacerdote
quedaba descalificado porque estaba roto el pie y no podía ejercer bien su ministerio, ya que él tenía una deficiencia, una debilidad, un problema en su pierna, en su pie, en su caminar, en su andar, en su transitar en la obra del Señor. Así que este sacerdote con el pie roto le iba a ser un estorbo, un impedimento, un fastidio, un obstáculo el trabajar libremente en la obra del Señor. Seguimos leyendo. Dice la palabra del Señor: o pie, dice quebradura de pie o rotura de mano. Cuando hablamos de rotura de pie o rotura de mano, estamos hablando que en un momento determinado los sacerdotes se accidentaron, se lastimaron, se dañaron la mano y el pie en un accidente, haciendo algún trabajo de repente, en alguna desgracia que sucedió. El sacerdote se rompió la mano y se rompió el pie, y eso lo descalificaban de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ese problema le iba a estorbar, le iba a imposibilitar a que el sacerdote pueda desarrollarse con libertad, con eficacia dentro de la obra del Señor. Y en este tiempo, gloria al Señor, en este tiempo podemos ver claramente que hay ministros, líderes, pastores que están ministrando con el pie roto, con la mano rota, porque su caminar no es recto, porque su caminar es torcido, porque se inclinan al mundo, porque el pie enfermo los inclina, los lleva al otro camino, al otro lado. A su nombre gloria. Podemos darnos cuenta que hay pastores que tienen problema en el pie, se han roto el pie, se han quebrado la pierna, por eso que no caminan bien delante de Dios, por eso que no caminan bien en el ministerio, no caminan bien en la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no pueden, porque tienen defecto, tienen problema en su pie, en su pierna, en su caminar. A su nombre gloria. Podemos ver pastores en este tiempo, líderes, ministros, que están ministrando, están liderando con el brazo roto. Y es fácil de darse cuenta porque sus obras son defectuosas, porque sus obras, sus trabajos son inclinados al mal, a la codicia, al paganismo, a la mundanalidad, al error, a la avaricia. Podemos ver hombres y mujeres que están con el brazo roto. ¿Y sabes por qué? Porque podemos ver que sus obras no son perfectas. Sus obras, sus obrares, sus trabajos, sus labores en el Señor no son gratas delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero seguimos leyendo. Versículo 20, escuche, sorpréndase con esto, escuche por favor. Dice: jorobado